Hay un tipo particular de silencio que se asienta sobre un lugar donde los gritos finalmente han cesado. No es la quietud pacífica de una aldea dormida, ni el suave murmullo de la oración vespertina. Esto es distinto. Este es el silencio que llega cuando cada garganta capaz de gritar ha sido cortada, cuando cada hombre que podía alzar una espada yace destrozado en la tierra, y cuando las mujeres que aún están de pie comprenden con absoluta y sofocante claridad que su pesadilla no ha terminado, apenas está comenzando. Lo que estoy a punto de contarte no es un relato romántico de conquista, ni un acto heroico de campo de batalla. Esta es la fría anatomía de la campaña de extinción cultural más precisa y calculada jamás diseñada por mentes humanas. Una máquina tan implacablemente eficiente que no solo derribó reinos, los borró de tal manera que civilizaciones enteras desaparecieron como si nunca hubieran respirado. Y en el mismo centro de esta máquina, seleccionadas con una deliberación quirúrgica, estaban las mujeres, no como bajas, como armas, como los instrumentos principales de un sistema de terror refinado hasta convertirse en ciencia pura y devastadora. Esto te va a inquietar, debería, porque aproximadamente 16 millones de personas vivas hoy llevan en su ADN la prueba genética de que este sistema funcionó exactamente como pretendía. Sus líneas de sangre son monumentos vivientes a lo que ocurrió cuando un imperio convirtió el sufrimiento en arma y lo apuntó con precisión escalofriante a la mitad de la población humana. Esto es lo que debería helarte la sangre. No se trató de brutalidad accidental nacida del caos de la guerra. No tropezaron con estas tácticas por desesperación o furia. Las refinaron mediante experimentación deliberada. Las perfeccionaron mediante la repetición. Transformaron la agonía humana en metodología sistemática. Para cuando terminemos aquí, entenderás por qué ciudades que albergaban 500,000 de almas simplemente desaparecieron de la memoria humana, porque lenguas habladas durante milenios se extinguieron en cuestión de décadas, porque civilizaciones que habían florecido durante miles de años dejaron de existir en el transcurso de una sola vida humana, y comprenderás la verdad aterradora sobre el papel que desempeñaron las mujeres, no como guerreras ni gobernantes, sino como los blancos designados de la campaña más metódica de aniquilación cultural que el mundo medieval jamás había presenciado. Esta es la anatomía de la crueldad industrializada, y una vez que veas cómo funcionaba, nunca podrás mirar la historia de la misma manera. Déjame preguntarte algo que los historiadores han debatido durante 8 siglos. ¿Cómo lograron unos jinetes nómadas que quizá no llegaban al millón someter territorios que se extendían desde Corea hasta Hungría? ¿Cómo hicieron caer de rodillas a reinos con poblaciones 50 veces mayores? La respuesta desafía todo lo que creemos saber sobre la guerra. Sí, eran combatientes hábiles. Sí, sus arqueros montados eran formidables. Pero eso no fue lo que conquistó la mitad del mundo conocido. La respuesta fue el terror, no violencia aleatoria y caótica. Terror diseñado, terror como infraestructura, terror como un arma más devastadora que cualquier máquina de asedio jamás construida. Y aquí está lo que te eriza la piel. La evidencia sugiere que perfeccionaron este sistema mediante pruebas metódicas. Experimentaron con distintos enfoques. Midieron qué atrocidades específicas producían las rendiciones más rápidas. Eran científicos del sufrimiento y su laboratorio abarcaba continentes. Antes de atacar al imperio joresmita en 1219, sus fuerzas enviaron mensajeros por adelantado con una declaración cuidadosamente elaborada. Quienes se sometan hallarán misericordia. Quienes resistan verán caer la espada sobre ellos. Sus esposas, sus hijos y su linaje entero será extinguido de la faz de la tierra. Observa esa expresión. Esposas, hijos, linajes, mencionados explícitamente. Eso no es retórica dramática. Es una promesa documentada de destinos peores que la muerte en combate. Esto no fue rabia, fue política anunciada. Necesitaban que supieras exactamente lo que venía.
Entendían que el miedo viaja más rápido que el caballo más veloz. Considera la matemática brutal. Comandas 50.000 guerreros. Adelante hay 12 ciudades fortificadas. Un asalto convencional costaría miles de vidas en cada una. O creas un ejemplo tan horroroso. En una ciudad que las 11 restantes se rinden sin que se dispare una sola flecha. Gastas tu brutalidad una vez estratégicamente como moneda y compras la capitulación de una docena de bastiones. Es monstruoso, es malvado y es matemáticamente brillante. Aquí es donde el cálculo se vuelve verdaderamente perturbador. Seleccionaron deliberadamente ciudades célebres por su cultura, su aprendizaje, su importancia religiosa. Lugares como Nishapur, celebrado en todo el mundo islámico por su poesía y matemáticas. O Merv, una de las ciudades más grandes de la Tierra en ese momento. ¿Por qué estos objetivos específicos? Porque la destrucción debía herir simbólicamente. Tenía que asesinar la esperanza misma. Cuando aniquilas las joyas de la corona de la civilización, cada otra ciudad piensa, si ellas pudieron caer, ¿qué oportunidad tenemos nosotros? Cuando Nishapur cayó en 1221, los comandantes invasores ordenaron un censo completo de la muerte. Todos los habitantes debían ser ejecutados, y cada cabeza cercenada organizada en pirámides separadas. Hombres, mujeres, niños. La hija de un comandante supervisó personalmente la ejecución de mujeres y niños. Quería la certeza absoluta de que la tarea se completara a fondo. Las excavaciones arqueológicas del siglo XX descubrieron una capa de ceniza de varios pies de espesor cubriendo lo que había sido una de las ciudades más magníficas de la historia. Pero esto es lo que los documentales no te cuentan. La matanza fue misericordia. La muerte fue la parte fácil. Para las mujeres que sobrevivieron al proceso de selección, su pesadilla apenas estaba comenzando. El sistema para destruir psicológicamente a las poblaciones conquistadas no era una brutalidad improvisada. Esto se orquestaba con precisión. 5 etapas deliberadas ejecutadas en secuencia, cada una diseñada para deshacer no solo una ciudad, sino el futuro entero de una civilización. Primera etapa. Reproducción forzada como conquista genética. Cuando una ciudad se rendía, las mujeres no eran asesinadas. Eran clasificadas como ganado. Las más hermosas, las de más alto linaje, las hijas de eruditos y reyes, eran reclamadas por los oficiales. Pero esto no se trataba de lujuria, ni siquiera de poder tradicional. Se trataba de reemplazo. Reemplazo poblacional. Aquí está el genio estratégico. Cuando obligas a mujeres cautivas a engendrar a tus hijos, no estás conquistando solo el presente. Estás conquistando el futuro mismo. Esos niños se crían según las costumbres del conquistador. Hablan la lengua del invasor. Adoran a los dioses del invasor. La lengua de su madre, prohibida. Sus dioses, blasfemia. Sus historias, perdidas en una generación. Es aniquilación sin ruinas, genocidio sin fosas comunes. Genetistas modernos identificaron un linaje del cromosoma y originado en Mongolia hace aproximadamente 1000 años. Su estimación, 16 millones de hombres vivos hoy portan esta firma genética específica. Eso es aproximadamente 0,5% de todos los hombres en la Tierra compartiendo un solo ancestro masculino de este periodo. Un hilo genético extendiéndose por Asia en apenas unas generaciones. Esto no es crecimiento poblacional natural. Es la huella genética de una conquista sistemática. Déjame hacerlo concreto. Imagina que eres una mujer noble en Nishapur en 1221. Tienes 23 años. Escribes poesía. Estudias astronomía. Tu matrimonio con el hijo de un mercader promete un futuro brillante. Luego llegan los jinetes. Tu esposo muere defendiendo las murallas. Tu padre es ejecutado en la plaza. Tus hermanos están entre los cadáveres apilados fuera de las puertas. Te arrastran de tu casa y te examinan como ganado. Un oficial te reclama. No hablas su idioma. A él no le importa tu nombre. 9 meses después das a luz a su hijo. Él toma al bebé de tus brazos.
El niño será criado en una tienda de fieltro en las estepas. Aprenderá a montar antes de caminar correctamente. Nunca conocerá tu poesía. Nunca rezará en tu lengua. Nunca sabrá de qué ciudad vino su madre. Esa es la primera anulación. Tu corazón sigue latiendo, pero todo lo que eras, tu herencia, tu cultura, tu futuro ya está muerto. Y esto les ocurrió a decenas de miles de mujeres, ciudad tras ciudad, nación tras nación. Pero los arquitectos de este sistema entendieron algo crucial. No basta con borrar el futuro de un pueblo. Debes destrozar su presente. Debes quebrar su espíritu colectivo tan completamente que la resistencia se vuelva psicológicamente imposible. Ahí es donde se manifiesta la segunda etapa. La humillación pública como teatro. Hay una razón por la que la degradación psicológica figura entre las armas más devastadoras de la guerra. El imperio de la estepa la perfeccionó a escala industrial. Entendieron que el honor de una cultura era inseparable de la protección de sus mujeres. Identificaron esto como un punto de presión y aplicaron fuerza con precisión quirúrgica. El 13º día del segundo mes de 1258, Bagdad cae, no una ciudad cualquiera, la sede del califato abasí, el corazón palpitante de la civilización islámica, hogar de la casa de la sabiduría donde los eruditos habían preservado el conocimiento humano durante 5 siglos. Cuando los muros cedieron, las estimaciones varían entre 200.000 y 1.000.000 de personas muertas. Se decía que el Tigris corría negro por la tinta de los manuscritos destruidos, luego rojo por la sangre. Pero aquí es donde su guerra psicológica revela su verdadero genio. Las mujeres del palacio del califa, mujeres que jamás habían sido vistas por ojos públicos, que habían vivido toda su vida en reclusión, que eran consideradas casi sagradas, fueron arrastradas a las calles, sus velos arrancados, su ropa desgarrada, paseadas por el mercado. Estas eran las madres, esposas, hijas del hombre que reclamaba autoridad espiritual sobre cientos de millones. Verlas expuestas, humilladas, degradadas. Esto no fue solo un ataque contra mujeres individuales. Fue un mensaje tallado en la memoria colectiva. Tus líderes no pueden proteger ni siquiera a quienes tienen más cerca. Tu Dios no intervino. Tu civilización ya está muerta, solo que aún no has dejado de respirar. Las mujeres fueron vendidas en mercados de esclavos, algunas por una sola moneda de plata. El precio no era economía, era desprecio. Para los hombres sobrevivientes, esta herida nunca sanó. No solo perdiste la guerra, perdiste tu identidad como protector, perdiste el fundamento de tu autoestima. Y esto es lo que hace que todo sea calculado. No lo hicieron en todas partes. Las ciudades que se rendían temprano a menudo se libraban de esta humillación específica. La degradación se anunciaba por adelantado al avanzar el ejército. Ríndete y preserva tu dignidad. Resiste y nos aseguraremos de que tus nietos sientan vergüenza de pronunciar tu nombre. Tercera etapa, escudos humanos. Estoy a punto de describir una táctica de asedio tan brutal que los historiadores persas asumieron que debía de ser una exageración. Múltiples fuentes independientes confirman su realidad. La táctica se llamaba Karash, ganado humano. El patrón era consistente. Conquistar la ciudad A, conservar a los cautivos con vida, no por misericordia, sino por logística. Al sitiar la ciudad B, estos cautivos eran empujados a punta de espada hacia las murallas defensivas. Mujeres cargando bebés, ancianos, niños apenas capaces de caminar, todos obligados a avanzar mientras el ejército se formaba detrás de esta barrera humana. Los defensores se enfrentaban a una elección imposible: disparar y matar a su propia gente, quizá a su propia familia, o no abrir fuego y ver avanzar el equipo de asedio protegido por escudos humanos. Cualquiera de las dos opciones destruía la moral por completo. Esto lograba múltiples objetivos: protección física para los soldados, guerra psicológica que no ofrecía buenas opciones a los defensores,
y eficiencia práctica. Los cuerpos de quienes caían eran apilados en los fosos, utilizados literalmente como material de relleno para crear rampas para las torres de asedio. Si eras una mujer cautiva, tu propósito final podía ser caer en un foso, tu cadáver usado como puente para que los hombres que te esclavizaron pudieran caminar sobre tu cuerpo muerto y esclavizar a la siguiente ciudad. No eras una persona, eras material de construcción. El historiador persa Yubaini registró múltiples casos. Fuentes chinas y rusas describieron tácticas idénticas. Excavaciones arqueológicas descubrieron fosas comunes en la base de murallas, personas asesinadas por el fuego defensivo desde arriba. Los escudos humanos eran una doctrina documentada. Cuarta etapa, trata a escala continental. El imperio se extendía desde el Pacífico hasta Europa Oriental. Operaba con una moneda más valiosa que la plata: seres humanos. Tras cada conquista comenzaba la clasificación. Artesanos enviados a la capital, trabajadores a campos de labor. Las mujeres, especialmente las jóvenes, eran la mercancía más valiosa en los mercados de esclavos del imperio. Cuando las fuerzas invadieron los territorios jorezmitas entre 1219 y 1221, la población cayó de 15 millones a menos de 7 millones, a donde fueron 8 millones de personas. Muchas fueron obligadas a marchar hacia mercados de esclavos repartidos por toda Asia. Mujeres de Uzbekistán terminaron en Mongolia. Mujeres de Bagdad terminaron en China. En Samarcanda los mercados de esclavos se convirtieron en instituciones permanentes con precios estandarizados y garantías. Si un esclavo moría dentro del primer mes, recibías un reembolso. Estos mercados operaron durante generaciones. Una mujer de Nishapur podía ser vendida en China a 4.000 millas de distancia. Sus hijos jamás conocerían su tierra natal. Sus nietos no sabrían qué idioma hablaba. Grupos étnicos enteros quedaron dispersos tan completamente que dejaron de existir como pueblos identificables. Quinta etapa, borrado de la memoria. Cuando las ciudades ardían, apuntaban específicamente a las personas que poseían conocimiento cultural. Poetas ejecutados, historiadores asesinados, eruditos religiosos eliminados. Cualquiera capaz de preservar y transmitir cultura era considerado una amenaza que debía ser eliminada. En Bagdad, la casa de la sabiduría fue destruida. Libros arrojados al Tigris en cantidades tales que los cronistas dijeron que se podía caminar sobre el río usando las páginas flotantes. ¿Por qué? Porque entendían esto. No solo quemas libros, matas a las personas que podrían reescribirlos de memoria. Piensa en lo que hemos descrito. Mujeres obligadas a engendrar hijos del conquistador. Estructuras sociales destrozadas mediante humillación calculada. Resistentes usados como armas desechables. Sobrevivientes dispersados por continentes. Guardianes del conocimiento eliminados sistemáticamente. Así es como haces que una civilización desaparezca tan completamente que en 2 generaciones nadie recuerde que existió. Algunos nombres que probablemente no reconozcas. Merv, posiblemente la ciudad más grande del mundo. En 1221, 500.000 personas. Hoy ruinas en un desierto de Turkmenistán. Nishapur, una joya de la civilización persa. Hoy, la ciudad medieval enterrada bajo siglos de tierra. Urgench, capital del imperio jorezmita. Desviaron un río para inundarla. Hoy una llanura vacía. Eran grandes ciudades, centros de aprendizaje, y fueron tan completamente destruidas que la mayoría de la gente moderna jamás ha oído hablar de ellas. Aquí está la crueldad final. En la mayoría de las sociedades premodernas, las mujeres eran portadoras de memoria cultural. Enseñaban las primeras palabras a los niños. Contaban historias. Mantenían las historias familiares. Al atacar sistemáticamente a las mujeres mediante violencia, esclavitud y asimilación forzada, los invasores estaban atacando el mecanismo de transmisión de la cultura misma. Una mujer obligada a llevar el hijo de un conquistador, esclavizada en una tierra extranjera,
a la que se le prohíbe hablar su lengua natal, no puede transmitir su cultura. La cadena se rompe. Cuando esto les ocurre a miles de mujeres pertenecientes a decenas de grupos étnicos, el resultado es la extinción cultural en 2 o 3 generaciones. Entonces, ¿cómo 1 millón de nómadas conquistaron a 50 millones de personas? Construyeron un aparato de terror tan efectivo que la resistencia se volvió inútil y la sumisión la única elección racional. Perfeccionaron un sistema de 5 etapas diseñado para deshacer civilizaciones desde dentro. La prueba: 16 millones de hombres llevan linaje genético de ese período. Lenguas enteras extintas, grandes ciudades desaparecidas, y para la mayoría de las víctimas, nadie quedó para recordar sus nombres. La conquista mató a unas 40 millones de personas, aproximadamente el 11% de la población mundial. Pero la cifra de muertos no es toda la historia. La historia completa es quiénes mataron y cómo. La selección sistemática de mujeres como armas de destrucción cultural. La transformación de seres humanos en herramientas, mercancías, mensajes. Estas historias no son cómodas. No deberían serlo. Pero deben contarse porque las mujeres que sufrieron estas atrocidades murieron 2 veces. Una en cuerpo y otra cuando sus historias fueron olvidadas. 16 millones de recordatorios vivientes de lo que ocurre cuando la civilización convierte el terror en un arma con precisión y transforma la brutalidad en estrategia sistemática. Dime, sabiendo lo que sabes ahora, ¿crees que existe alguna diferencia entre borrar a un pueblo de la existencia y matarlo? ¿Te inquieta como me inquieta a mí? Necesito tus pensamientos honestos.